Muy buenas tardes, o muy buenas noches, o muy buenos días, por donde quiera se encuentre usted que está viendo y oyendo verdades bíblicas por medio de su canal cristiano La Palabra. En algunos países es de tarde, en otros ya es de noche y en otros es de día. Saludos a nuestros amigos que están allá por Europa, por España, por Bélgica y otros lugares más de aquellos continentes. Saludos también para nuestros hermanos que están en el norte, Estados Unidos, todas las ciudades que ya sabemos, México inclusive, Centroamérica también. Saludos especiales a Guatemala, saludos especiales para ustedes y también todo Centroamérica. Sudamérica, Argentina y el Uruguay. Muy bien. Hermanos míos, amigos todos, nos quedamos el día miércoles pasado de que estábamos viendo Gálatas en el capítulo 1. Hoy, viernes 14 de agosto del año 2020, todavía estamos en pandemia. Por ahí también hay una noticia que un país de allá de Rusia dice que encontró ya algo de la vacuna. Muy bien, en todo caso pues dejemos que los hombres mismos, que Dios les ha dado la capacidad, el entendimiento y el conocimiento, puedan desarrollar todo esto. Bien, nosotros continuemos y estamos siempre predicando la palabra de Dios en esta época, en este tiempo. Le ruego por favor que sepa ayudarme y comprenderme cuando uso las herramientas que Dios me ha dado. Muy bien, Gálatas capítulo 1. Se recuerda que estuvimos leyendo y estudiando y escudriñando Gálatas 1:1 en el versículo del 1 al 11. Y yo quiero continuar esa experiencia que tenía Pablo en los Gálatas, que él se había ido a otros países a predicar el evangelio, a abrir otras iglesias y todo, y resulta que en el tiempo que él se fue, los hermanos de Galacia, los Gálatas, los que estaban en la iglesia de Galacia, resulta, hermanos, que llegaron unos judaizantes y los persuadieron. En el griego dice los engañaron bien fácilmente. Y entonces como que hay una duda siempre de Pablo y como que nos queda a nosotros. Bueno, entonces estos hermanos de Galacia, los Gálatas estos, mientras estuvo Pablo, todos decían amén, amén, amén. A las enseñanzas que él les había dado. Entonces, ¿cómo fue que tan pronto él se fue, se descuidaron ellos, llegaron otros y deshicieron todo lo que el evangelio que Pablo les había predicado? Dice en el versículo 10, estoy en Gálatas capítulo 1, versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Les estoy diciendo, yo no ando predicando por dinero ni nada, ni quiero agradar a nadie, o trato de agradar a los hombres. No, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice él. Igual nosotros, los que predicamos. Yo quiero hacer una aclaración en este momento, hermanos míos, los que predicamos. Los que predicamos, incluye, yo soy pastor, y en nuestras congregaciones hay copastores, predicadores adultos, predicadores jóvenes. En sus iglesias donde usted se congrega deberá de haber igual ministerios evangelísticos, ministerios de predicación, los que haya. Entonces nosotros los que predicamos la palabra de Dios, estamos obligados por Dios a predicar tal cual es la palabra. No podemos nosotros cambiarla, ni para agradar a los hombres, ni para agradar a nadie. ¿Por qué le digo esto?
porque tuve la suerte de conversar con un hermano y más o menos la conversación rondaba en que la forma y el tono con que yo predico. Hermanos míos, no puedo predicar con un tono mentiroso ni lisonjero. No puedo, ni debo. No debo de predicar palabras suavecitas que no están en la Biblia, sino que yo debo de predicar según está en la Biblia. Se recuerdan en Hebreos cuando decía, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta los tuétanos, hasta los coyunturas, dice, y llega hasta el tuétano. Hermano, comentaba con una hermana en Cristo y mi hermana en carne hoy, y le decía, mira que la palabra de Dios es dura. Y no agrada muchas veces. Y muchas veces cuando la estamos predicando, estamos oyendo la predicación, más parece que para nosotros es. Y entonces nunca se deben de enojar ustedes ni con sus pastores, ni con sus predicadores, ni con sus evangelizadores, porque cuando hablan de la palabra de Dios, como que nos toca, y me incluyo yo, nos toca una parte de nuestra vida. Y no somos nosotros los hombres, hermanos. Es el Espíritu de Dios que te habla a ti y me habla a mí. He dicho muchísimas veces y lo digo hoy, que muchas veces mientras estamos predicando, o yo pues mientras estoy predicando, muchas veces me estoy predicando a mí mismo, fíjese. O sea que la palabra me está rebotando a mí también. Entonces, ¿qué? ¿Me voy a enojar yo conmigo mismo? No, es el Espíritu Santo, hermano, que nos habla. Y nos habla para que corrijamos todo. Entonces, ¿agradaré a los hombres? No, dice. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, dice en el versículo 11, que el evangelio anunciado por mí, está ya hablando Pablo, anunciado por mí, no es según hombres. No, señores, no es según hombres. Pues yo, dice, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo. Este evangelio que yo les he predicado, les dijo Pablo, el que estuve predicando tanto tiempo ahí en Galacia, este evangelio no me lo enseñó ni fulano ni sutano, ni fui al colegio de teología ni nada de esto, ni mi pastor ni los ancianos me lo dijeron. No lo recibí de hombres, dice, de hombre ni especialmente de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Usted está leyendo Gálatas capítulo 1, versículo 12. O sea, igual puedo decir yo, igual pueden decir mis hermanos predicadores, pastores y todos los que tienen el ministerio de la palabra de Dios, de que aquí, mire, aquí estamos leyendo, ¿ve? Aquí dice, mas hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Yo da igual, yo no lo he recibido de hombre ni nada, yo lo estoy leyendo de la bendita y santa palabra de Dios, porque ustedes saben que esto es palabra de Dios. Entonces, igual, no puedo decir lo contrario, no debemos decir lo contrario, ni por agradar a nadie, hermanos míos, a nadie. Si se sienten incómodos, porque quizás el tono de voz o esto y lo otro, bueno, entonces, no se ofenda. ¿Qué prefiere? Mire, bien dice el Señor, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hay gente, me recuerda ya por ¿cómo se llama? Por Jeremías, donde dice que los hombres querían más la mentira. Bien sabemos que lo que estás diciendo es verdad, pero a nosotros nos gusta que nos mientan. Más o menos estoy parafraseando. No, hermanos, ni lo permita. Porque dice en el versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta, que en otro tiempo, en el judaísmo, Pablo era judío, fariseo de fariseo, perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. O sea que Pablo era terrible, hermano. Él perseguía a la tierra, a los cristianos, y ustedes saben pues que era perseguidor. Y otra cosa dice, miren, les estoy diciendo esto, y en el judaísmo, o sea, en la religión judía,
aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. O sea que otros fariseos de su misma condición religiosa, con conocimiento del judaísmo, se sabían el Antiguo Testamento, solo para tener una idea. Oye, yo aquí se lo estoy diciendo, como para forma de identificar esto. Sabían todo del Antiguo Testamento. Sabían dónde estaba el versículo aquel, sabía a qué se refería tal versículo, sabía lo que decía la ley de Moisés, sabía qué decían los profetas, hasta sabía la cantidad de cosas aromáticas que se usaban para el incienso y todo eso. Se lo sabían los fariseos, se lo sabían bien la Biblia. Y en ese tiempo, cuando él era fariseo y perseguía a los evangélicos, porque esa es la palabra correcta, hermano. ¿O no es cierto que la iglesia nació por el evangelio de Jesucristo y por Jesucristo? Y por eso la iglesia es evangélica. ¿Y qué es lo que predica desde entonces? Pues el evangelio. ¿El evangelio de quién? De Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia es evangélica, no hay punto. Entonces dice, en ese tiempo yo a los compañeros míos, a los que estaban en el judaísmo, eran mis contemporáneos, dice, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Yo me sabía bien todas las tradiciones, era celoso. Cuidado, no esto, no haga esto, lo otro, no haga lo otro. Era judío, fariseo de fariseos. Me gusta esa frase donde dice que él aventajaba. Dice, la palabra griega aventajaba traduce iba mucho más adelante de muchos, pues. Es una forma que Pablo habla frente a los otros judíos. O sea que dentro del grupo de judíos él era el primero, si usted quiere. Era buenísimo. Y era mucho más celoso. Y mediante el extremo de tanto celo religioso que llegó a perseguir, fíjese bien, él siendo judío, de tanto celo religioso, celoso por su religión, llegó a perseguir a los cristianos. Oiga usted, hermano, ¿no le han dicho a usted en estos momentos que por qué está viendo ese canal y por qué está viendo a ese hombre o a ese pastor? ¿Nunca le han dicho? ¿O usted ha tenido, pues, yo los bendigo en el nombre del Señor Jesús, si usted de otra congregación y tiene a bien escuchar y tener ¿cómo diría yo? Alimento espiritual que es la palabra de Dios, de sobremesa. ¿Sabe qué es sobremesa, hermanos míos? Usted va a su iglesia, o usted ve los sermones de su iglesia, o usted oye los sermones de su iglesia. Entonces, y hoy usted está viendo esto, usted lo está viendo. Y usted no es de la iglesia, usted es de otro, ¿sí? Entonces, en este momento, hermanos míos, en este momento, usted no... Alguien le dirá, bueno, mire, ¿por qué estás viendo eso? Deja que eso no estés viendo, porque te va a confundir. Y entonces, porque acordate que nos han dicho aquí, que nos han dicho ya, sería un celo religioso. Si mire, oír la palabra 2, 3, 4, 5 veces al día, eso es estar sobrealimentado espiritualmente. Oiga, usted, a ver, le voy a decir una confidencia pastoral. ¿Cuántos sermones cree usted que yo oigo en el día? ¿Cuántos cree? Pues yo le digo que oigo quizás unos 10 entre día y noche. Oigo como 10 entre día y noche. Fíjese. Yo me paso alimentando de la palabra. Un día, cuando sea tiempo, le voy a explicar quiénes son mis mentores, mis pastores, quién es mi pastor también, y también de dónde viene el poquito conocimiento que yo tengo. Mire, esto, y ellos no son de mi denominación, fíjese.
no son de denominación, ellos son de otra denominación. Y sin embargo tienen una enseñanza bíblica bien de sana doctrina, gruesa, hermano, que pega. Y cuando yo como de eso, hermano, no estoy tomando sopita, de esa sopita aguadita, estoy tomando, hermano, pura, comiendo carne fuerte, como digo Pablo. Ya no estáis de leche, dice, vosotros no estáis de estar de lechita, y vosotros estáis de comer carne fuerte. Entonces, pues, hermanos míos, dice, pero en el judaísmo dice, era celoso ese. Pero en el versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios, fíjese Dios, que me apartó desde el vientre de mi padre, fíjese, desde el vientre de mi padre, dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, de mi madre, y me llamó por su gracia, pero cuando Dios lo llamó a predicar el evangelio y revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, o sea, los gentiles, los que no son judíos, no consulté enseguida con carne y sangre, o sea, no le fui a preguntar a ningún pastor, ni a alguna congregación, ni nada. Y dice que él también, en el versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Estábamos pues viendo que en el versículo 16, estoy en Gálatas capítulo 1, versículo 16, dice que el Señor lo llamó, y dice que en el judaísmo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y llamó por su gracia, o sea, Dios lo llamó para que predicase a Jesucristo, él dice, y yo no fui a Jerusalén, dice en el 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, no fue a eso, no fue con ellos, pues, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Él le está contando de que yo conozco el judaísmo, lo conozco bien. Y en el versículo 8 dice, después, pasados 3 años, fíjese bien, después de que fue a Jerusalén, después que se convirtió, se fue a Arabia, y pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Detengámonos un momentito aquí, donde dice que él estuvo con Pedro. Estoy ocupando varias pantallas, y aquí una que tiene mayor tamaño. Dice, 3 años, el tiempo aproximado desde la conversión de Pablo hasta su primer viaje en Jerusalén. Durante esos años, él hizo una visita a Damasco y residió en Arabia, bajo la instrucción del Señor. ¿Ve usted? Estuvo en Arabia. Ahí estuvo, en el desierto de Arabia, dicen algunos teólogos, ¿verdad? Esta visita que llega a él a Jerusalén y sube a ver a Pedro y permanece con él 15 días, está también informada en Hechos, en el capítulo 9. Dice, Hechos capítulo 9, versículo 26 al 30, y dice, cuando llegué a Jerusalén, cuando llegó a Jerusalén, dice Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaban con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Pablo ya lo habían reconocido, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle,
Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Fíjense que él había sufrido una gran persecución. Dice, cuando subí a Jerusalén, dice que llegó a Jerusalén, pues. Se traduce y ver que estaban ahí, fue a ver a Pedro, era para familiarizarse con Pedro. Entonces, el apóstol que fue acompañado personal, Dios lo acompañó, el Señor, pues, y fue el vocero más poderoso del Evangelio en los primeros años de la iglesia de Jerusalén. Pablo, hermano, ese perseguidor fue un noble hombre que se dedicó a predicar a Jesucristo, nomás recibió la instrucción de él. Si a usted quisiera tener más información de esto, va a tener que ocupar papel y lápiz. Si quiere, hacer una pausa en el video y lo agarra. Usted lo puede encontrar en Hechos, capítulo 1, del 1 al 26. Hechos, capítulo 2, del 1 al 47. Hechos, capítulo 3, del 1 al 26. Hechos, capítulo 4, del 1 al 37. Hechos, capítulo 5, del 1 al 42. Hechos, capítulo 6, del 1 al 15. Hechos, capítulo 7, del 1 al 60. Hechos, casi todos los capítulos. Hechos, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12. Y ahí él está hablando de que en estos capítulos de Hechos, toda la obra que hizo también Pablo por predicar el Evangelio. Versículo 19, dice, Hechos 1:19. Cuando él estaba allá en Jerusalén, dice, aparte de que se reunió con Pedro, solamente para familiarizarse, mire, esto le va a interesar mucho. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, solo con Pedro, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Y quién es Jacobo? Es Santiago, hermano. Dios permita y me dé tiempo de demostrar bíblicamente que el nombre de Santiago en la otra epístola, en el Nuevo Testamento original, sí aparece como Jacobo. Los que tienen Biblia textual, vean eso. No aparece Santiago, sino que Jacobo. En la epístola que nosotros conocemos, la epístola de Santiago. Jacobo, es el mismo Santiago. Después explicaré a qué se debe ese. Dice, sino a Jacobo, el hermano del Señor, dice. Mire, aquí está bien claro. No es que dice que los evangélicos, que Jesús no tuvo más hermanos. Aquí lo dice en la Biblia. Y también tengo evidencia muy hermosa de una Biblia que no ocupa en iglesia evangélica, en donde dice cabalmente ahí, es Santiago, y leyendo Santiago, le cuento, dice, el hermano de Jesús. En fin, Jacobo, pues, era uno de los líderes de la iglesia de Jesucristo, ya después de que el Señor había ascendido y todo. Versículo 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Y en el 22, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea, que eran de Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. El que era perseguidor de la iglesia de Cristo, hoy aparece, hermanos míos, que anda predicando por todos lados y anda predicando a Jesucristo. Y dice, y termina en el versículo 24, y glorificaban a Dios en mí. O sea, ¿cómo? ¿Por Pablo? No, por la predicación de Pablo
el que era judío, fariseo de fariseos, dice. Ese era un religioso. Si ustedes ven y leen en la Biblia, Jesús no se llevaba con los religiosos, porque habían tergiversado la palabra, como algunas veces se ve, se nota y se oye, de que la parte religiosa ha tergiversado la Biblia, diciendo lo que no dice la Biblia, haciéndoles creer a la gente lo que no dice la Biblia. Y esa es la parte terrible. Así era Pablo. Antes se llamaba Saulo, Saulo de Tarso, judío, fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, irreprensible, se la conocía bien. Pero Dios lo tocó, le enseñó, lo preparó en el desierto de Arabia por 3 años. Jesús le dio a conocer todo el Evangelio, y dice en el versículo 24, y glorificaban a Dios en mí. Dice, la prueba de que el Evangelio que Pablo predicaba era el mismo que los otros apóstoles habían enseñado a los cristianos en Judea. O sea que bellísimamente Dios sabe cómo lleva sus cosas, que el mismo evangelio que predicaban los apóstoles de Jesucristo era el mismo evangelio que Pablo andaba predicando en otras regiones. Y Pablo no anduvo con Jesús, usted sabe. Los apóstoles sí anduvieron con Jesús. Pablo no. A Pablo Jesús lo preparó 3 años en el desierto de Judea, de Arabia, perdónenme. Así pues, hermanos míos, queridos hermanos consiervos y hermanos de otras congregaciones como las nuestras también, cuando oigamos palabra de Dios tenemos que ver que sea de Dios, y nosotros en este caso que sea palabra de Dios que está en la Biblia y no tergiversada, pues, que no nos conviene a nadie, ni predicarlo ni oírlo. Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Estamos, como digo, en tiempos todavía de pandemia. Dios tiene el control de todo, de nosotros también, de nuestras vidas, de nuestras necesidades. Él está con nosotros hoy en estos momentos de aflicción. Algunos están muy afligidos, muy preocupados. A veces ya no hay alimento, no hay trabajo, hay obligaciones que cumplir, una serie de cosas. Invito a todos los que están viendo y oyendo a acudir a Dios por medio de Jesucristo, a su misericordia. ¿Se recuerdan ustedes el sermón del domingo? Acerquémonos al trono de la gracia para encontrar el pronto socorro en estos tiempos también de angustia y de aflicción. Dios les guarde y Dios les bendiga. Que la mano todopoderosa de Dios esté con ustedes por donde quiera que estén. Que Dios provea de todo lo necesario para su vida. Que Dios le guarde también de todo peligro y de todo mal, especialmente de este virus tan dañino. Y que también la protección divina de nuestro Padre Celestial esté con ustedes por cualquier lado que usted esté. En el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, oramos. Amén.